Muy buenas tardes a todos. Primero que nada quiero agradecerle a Dios el permitirme estar con ustedes y también quiero agradecerle al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, especialmente a la Junta Directiva y también al presidente de este Congreso, don Mario Rodríguez, la deferencia en invitarme a hablar sobre la oralidad en la jurisdicción de familia. En la memoria ustedes podrán encontrar esta ponencia titulada La experiencia del proceso de familia desde un contexto ampliado de la oralidad, análisis del acuerdo 385 de 26 de junio de 2018. Vamos a entrar inmediatamente a conocer un poco de ello. El libro cuarto, en su título primero del Código Judicial, del Código de la Familia, define la jurisdicción y el procedimiento y establece la jurisdicción de familia y en especial la jurisdicción de menores en las siguientes categorías: la Corte, los tribunales superiores de menores, los juzgados seccionales de familia, los juzgados municipales de familia. Esta jurisdicción se rige por principios básicos. Entre ellos está el inquisitivo, el de gratuidad, el de reserva, el de confidencialidad, el de inmediación, el de oralidad y el de economía procesal. Pero miren ustedes, el artículo 746 del Código de la Familia establece que a pesar de que estos son los principios consagrados en el 762, se pueden aplicar otras disposiciones que contiene el Código Judicial, especialmente, por ejemplo, las contenidas en especial en las reformas contenidas en la parte civil. Eso no implica que no podamos traspolar o extraer algunos contenidos que aparecían anteriormente en el Código Judicial. ¿Y por qué hablo esto? Porque el Código ha sufrido una reforma en la parte del libro segundo del Código Penal. Y ustedes saben bien que se creó el Código de Procedimiento Penal. Vamos a ver cómo este ha impactado la oralidad en el país y por qué resulta interesante a la hora de transmitir experiencia al derecho de familia. El principio de oralidad, según Eduardo Couture, más que nada contiene actos procesales realizados de viva voz, normalmente en audiencia y reduciendo las piezas escritas a lo estrictamente indispensable. Vamos ahora a la jurisdicción de familia. La jurisdicción de familia, como obviamente tiene dentro de los principios el principio de la oralidad, pues este tema no es nuevo. El detalle es cómo lo han ampliado. Hay una parte inicial que definitivamente debe ser eminentemente escrita. Ella es la demanda y la contestación de la demanda. También en esta materia vemos la reconvención, cuando te contrademandan, y vamos a ver la contestación de esta reconvención. Sin embargo, pues vemos que la jurisdicción aprovecha el contenido del artículo 746 del Código de Familia y lo que hace es que incorpora otras normas del Código Judicial, las cuales posteriormente las podemos encontrar como contenido dentro del Código de Procedimiento Penal. ¿En dónde? En el artículo 3, por ejemplo, del Código de Procedimiento Penal. En este artículo 3 nosotros vamos a ver los principios y vamos a poder observar que el principio de inmediación es incorporado dentro de esta jurisdicción. Y es que venía ocurriendo un fenómeno en materia de familia.
El primer fenómeno que nos encontrábamos en esta materia era que el secretario era el que escuchaba a las partes y el juez no conocía a las partes, ni las partes al juez. Muchas veces las declaraciones eran tomadas por los funcionarios y luego eran adheridos al expediente y obviamente se perdía ese contacto. Ese contacto, esa inmediación es importantísima, sobre todo porque estamos hablando de uno de los derechos más íntimos del ser humano. Porque cuando se trata de temas de los hijos, de la pareja, por supuesto tú quieres verle la cara al juez y quieres tener inmediación con él y quieres sentir que realmente se te está llevando un proceso y se te va a hacer justicia. Miren, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque realmente vamos a hacer un análisis del acuerdo 385 del 26 de junio de 2008. Quiero decirles que este acuerdo nace en la provincia de Chiriquí y quiero rendir de cierta manera homenaje a los creadores de esta idea. Y fue el juez José Luis Alfaro y Damaris Espinosa quienes tuvieron la idea para unos carnavales por allá por el año 2016 de incorporar algunas reglas o medidas de otras jurisdicciones para ampliar la eficacia del proceso de familia y mejorar la capacidad de llegar a un acceso más directo. ¿Por qué? Porque había mucha lentitud dentro del proceso. Entonces, vamos a ver un poco de lo que ellos proponen como una idea medular y posteriormente el Pleno de la Corte Suprema de Justicia lo acoge, ¿verdad? Como este acuerdo 385 de 26 de junio de 2018. Miren, el punto número 1 es que incorpora herramientas de tecnología para facilitar la oralidad en los procesos. Esto comienza como un proyecto piloto. Toma la idea del sistema penal acusatorio de videograbar las audiencias. No sé si les pasó, me imagino que sí, pero cuando iban a la jurisdicción de familia, a una audiencia prácticamente parecía un dictado. ¿Por qué? Porque tenías que hablar pausadamente para poder que el funcionario copiara a su ritmo y realmente no se desarrollaba una audiencia eficaz. Entonces, obviamente la incorporación de herramientas de tecnología para facilitar la oralidad en el proceso agiliza esta parte. Y al agilizarla, obviamente, permite incluso que la audiencia termine con una sentencia, una resolución inmediatamente. Otro punto que se incorporó fue la puesta en ejecución del proyecto. Este proyecto no lo podían lanzar a todo el país, así que inicia principalmente en las provincias de Chiriquí y en la provincia de Panamá. Este proyecto inicia en agosto de 2018, por tanto ya tenemos o contamos con una experiencia de esta ampliación de la oralidad en el proceso de la jurisdicción de familia y ha traído ciertos resultados positivos, de los cuales posiblemente concluiré. Miren, esta herramienta tecnológica para facilitar la oralidad en los procesos no solamente busca incorporar la ampliación de la oralidad en el proceso de familia, sino que nos meten, como dice el panameño, un gol la Corte y prácticamente permite ya la ampliación de la oralidad en dos contextos jurisdiccionales, uno en el civil y otro en el laboral. ¿Y por qué? Porque en el artículo 7 de este acuerdo, la Corte dice que esto se podrá incorporar a estas dos jurisdicciones.
Por tanto, el proyecto piloto que está en marcha en la jurisdicción de familia próximamente va a impactar a estas dos jurisdicciones y no se descarta a otras más. ¿Por qué? Porque estamos recopilando experiencias. ¿Qué implica el principio de oralidad? Representa grandes desafíos porque no equivale a un sistema solamente de grabar audio y video, de verbalización, sino que hay una mayor publicidad, hay un mayor contacto, hay una sencillez y una fiscalización en la rendición de cuentas. Vamos a ver algunos beneficios que ha traído este programa. Quiero decirles que uno de los beneficios que ha traído es el que puedan celebrar audiencias más cercanas. Y es que a pesar de los plazos que contempla el Código de Familia, los cuales realmente, por ejemplo, en la provincia donde vivo, Coclé, esos términos no se pueden cumplir porque si tú demandas, por ejemplo, un incumplimiento en un régimen de comunicación de visitas, casi resulta imposible que te puedan poner una audiencia antes de 3 días, o sea, en 3 días. Lo más seguro es que la agenda ande por allá por los 90 días. Entonces, nada más a manera ya de concluir, porque me quedan escasos 2 minutos, quiero dar una impresión de una pasantía pequeña que hice en la provincia de Chiriquí a colación de esta investigación, porque el resto ustedes lo pueden leer en la memoria, en el escrito que desarrollamos. Miren ustedes, en Chiriquí suceden cosas interesantes. Aparte de que te sientes como en el sistema penal acusatorio porque te están grabando y la audiencia va transcurriendo a una velocidad mayor, sucede que el juez realmente conoce la causa y creo que tutela algo muy importante, es la justicia efectiva en un contexto real. ¿Por qué? Porque allá tenemos una comarca. Entonces, ¿qué sucede? Las personas que, por ejemplo, viven dentro de la comarca, se les dificulta mucho ir a la ciudad de David. Por tanto, el juez se traslada a las comarcas y no solamente cumple con el traslado, pareciera que la carga de la prueba allí también la asume como una responsabilidad del tribunal. ¿Por qué? Porque en asocio con el registro civil, por ejemplo, aporta certificados de nacimiento, aporta también ayuda, sobre todo a veces con clínicas privadas. En estos días vi, casualmente en junio, estábamos viendo una audiencia en donde la juez había organizado que una clínica privada le regalase la prueba de ADN a una pareja indígena solamente para agilizar el proceso. Y efectivamente tuvieron esa colaboración y la clínica fue, recabó la prueba, las muestras y demás, y eso es agilización, eso realmente es un compromiso que ha asumido Chiriquí, yo creo que es un avance. Entonces, ¿qué se busca realmente? ¿Cuál es la importancia de ampliar la oralidad en esta jurisdicción? Y ya a manera de conclusión, yo creo que lo que se busca es un proceso más rápido, que el juez definitivamente conozca las partes, que todo se resuelva en el momento, que a la persona le quede claro el porqué de la decisión. Eso incluso reduce la cantidad de impugnaciones después a las resoluciones que se van generando. Aparte de eso, que las partes declaren públicamente, porque una cosa es declarar en privado con un funcionario en 4 paredes sin ver a los ojos a las partes, y otra cosa es decir una mentira delante de una de las partes. O sea, realmente tú puedes percibir, el juez puede percibir inmediatamente muchas cosas
entre ellas si están mintiendo, si no están mintiendo, cuál es el comportamiento, si están nerviosos, tantas situaciones que se ven. Y otra situación también que se busca es disminuir, por ejemplo, los recursos de apelación. Muchas veces la terminología era el impedimento para que las personas terminaran de comprender el fallo. Entonces, aquí, por ejemplo, en la jurisdicción de familia, eso de estar hablando en latín o en términos muy sofisticados, no digo tampoco que nos vamos a bajar tanto en el lenguaje, sino que debe ser en un lenguaje comprensible a las partes. ¿Para qué? Para que las partes no estén preguntándole al abogado o pidiéndole que les traduzca lo que dijo el juez. Entonces, creo que conociendo cabalmente el porqué de esa sentencia, que obedece más bien a una motivación real, también se disminuye el tema de los recursos de apelación porque hay una motivación de sentencia adecuada. Yo creo que el calendario de audiencias próximas también puede mejorar. Y ya para cerrar, quiero despedirme con una experiencia que nos permitieron ver. La jueza María Espinosa fue muy cortés y nos enseñó una audiencia que me pareció muy interesante. Era un norteamericano que había venido al país, tenía escaso un mes para poder regresarse a Estados Unidos, laboraba en Estados Unidos y resulta que nada más le faltaban 3 días para regresarse a Estados Unidos y había batallado casi un mes para ver a su hijo. Y la madre del niño no se lo quería dejar ver. Entonces, él pidió la audiencia y como obviamente allá manejan un calendario un poco más flexible, resulta que en menos de 24 horas le pusieron fecha a esa audiencia. Y luego de hacer un pequeño debate y de poder tener una audiencia adversarial, se comprobó que no había ninguna limitación real y que muchas de las excusas que ponía la madre no era con otra intención de que por tercera vez el padre no viera al niño, porque ya en otras 2 ocasiones le había hecho lo mismo. Él había venido al país y no había podido ver el niño. Entonces, vemos que en 24 horas se resuelve esta situación, le permiten tener comunicación con el niño, él comparte un fin de semana y obviamente el lunes por la mañana se tuvo que retirar. Me impactó mucho el hecho de que se pudiera resolver. Si esto hubiese ocurrido en Coclé, él se va por tercera vez sin ver al niño. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un calendario en donde definitivamente esa audiencia no se hubiese podido resolver o no se hubiese podido agendar por lo menos en 90 días. Entonces, hay mucho que explorar, sobre todo en temas de oralidad. Es un tema que da para hablar mucho más, pero siendo respetuosa del tiempo, pues yo me voy a despedir con esto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero, mi agradecimiento una vez más a los organizadores de este 16º Congreso de Derecho Procesal por darme la oportunidad de representar una vez más al capítulo de Chiriquí y aportar nuestros pequeños conocimientos, sobre todo en la materia de derecho laboral, que es en donde más hago el ejercicio de la profesión. Las últimas tendencias en cuanto a administración de justicia, sobre todo en América Latina en los últimos años, es la aplicación del principio de la oralidad y el derecho de trabajo no escapa a ello. Es más, lo estamos aplicando en gran medida desde la creación del Código de Trabajo vigente en 1972, especialmente con 2 leyes especiales que se expidieron en 1975, que voy a hacer alusión a ellas. Esta aplicación del principio de la oralidad es de gran relevancia porque no solo contribuye a una buena administración de justicia,
en donde el rol del juzgador debe ser un rol activo, de controlador, de director del proceso, sino también busca que éste lo dirija, ordene y agilice de la misma forma, asumiendo algo que es necesario en un proceso, la inmediación del juez que interactúe con las partes para así determinar y delimitar el objeto del proceso y sobre todo humanizarlo. El derecho de trabajo es muy particular, es muy especial en nuestra legislación, y para aclarar, toda vez que sé que hay muchos estudiantes acá y personas que no son de Panamá, brevemente me gustaría indicar el derecho de trabajo nuestro se divide en derecho individual de trabajo y el derecho colectivo de trabajo. En cuanto al derecho individual de trabajo, en primera instancia, para conocer las controversias o conflictos, ¿verdad?, que se presentan ante el juzgador, existen tres instancias: una autoridad administrativa, que es el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, adscrita, ¿verdad?, al órgano ejecutivo, en donde a través de la Ley 53 de agosto de 1975 se le otorgó competencia para conocer procesos tales como autorización de despido por causas económicas, diferencias de salario mínimo, cambio de ruta de los trabajadores, interpretación de cláusulas de convenios colectivos de trabajo, por citar las principales. Y allí se llevan a cabo, en la mayoría de los casos, actos de audiencia que mencionaré más adelante. Tenemos también una autoridad que algunos le denominan como híbrida, porque administrativamente dependen del órgano ejecutivo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, pero en cuanto a las decisiones que toma, ¿verdad?, en segunda instancia sus decisiones son consideradas por los tribunales superiores de trabajo. Se les denomina las juntas de conciliación y decisión, que fueron creadas mediante la Ley 7 del 25 de febrero de 1975 y se les dieron competencias limitadas en materia de derecho de trabajo, tales como conocer todas las causas por despido injustificado, prestaciones laborales hasta $1.500 y las reclamaciones de las trabajadoras domésticas, excepto la de los fueros. Y el resto de las reclamaciones en materia de derecho de trabajo son de conocimiento de los juzgados seccionales de trabajo. Estas son las tres autoridades administrativas y judiciales que conocen de las reclamaciones. Ellas, ¿verdad?, al momento de aplicar o de conocer estas reclamaciones, se fundamentan en lo establecido en el Código de Trabajo. Y es allí donde inicia la aplicabilidad del principio de oralidad. Este principio de oralidad es conocido también como el principio o el proceso por audiencias. Realmente es en los actos de audiencia donde este se aplica, porque tenemos que el inicio del conflicto, ¿verdad?, con la presentación de la demanda y la contestación es a través de un medio escrito, y posteriormente, ¿verdad?, ¿qué hace o qué determina las normas procesales? Se admite la demanda, se corre traslado, se contesta y se fija una fecha de audiencia, que es donde realmente las partes van a interactuar en el proceso. El artículo 963 del Código de Trabajo es el que establece cuáles son los pasos que se siguen en el acto de audiencia. Y en todos estos tres tribunales y también la autoridad, el Ministerio de Trabajo, siempre el objetivo principal del juez, y hace énfasis este artículo 963, es instar a las partes a una conciliación. Siempre, hasta antes de dictar sentencia, el juez debe exhortar y utilizar los mecanismos para que se pueda llegar a un arreglo, pero sabemos que aquí pues tiene que privar la voluntad de las partes. Pero siempre que ellos lo soliciten, se les va a otorgar el tiempo prudencial para que conversen, ¿verdad?, sea previo al acto de audiencia o durante el acto de audiencia, para que, si existe la viabilidad, y sobre todo por la naturaleza del derecho de trabajo, que existe o se considera que una de las partes, el trabajador, se encuentra en una desventaja, sobre todo económica, y se busca garantizar
sus derechos, ¿verdad?, y sus prestaciones laborales. Entonces, tenemos que considerar que las audiencias son sustancialmente un debate oral de posiciones que son presididas por el juzgador, en donde él podrá interrogar a las partes, a los abogados, a los terceros que en algún momento o en algunas causas puedan participar. La manera más clara en que se concreta este principio de la oralidad se encuentra en la propia existencia del proceso, en el que de una forma verbal se exponen las alegaciones por las partes. Y aquí quiero hacer un alto y mencionar, existen diferencias en estos tres administradores de justicia laboral en cuanto al procedimiento a seguir. Si bien es cierto, se cumplen los pasos luego de exhortar a una conciliación y si las partes no desean conciliar, usualmente el que lleva allí o dirige esa voluntad de conciliar es el empleador, que es el que tiene que pagar normalmente, ¿verdad?, ante quien se están presentando reclamaciones. Se continúa con el acto, viene la etapa de pruebas, ¿verdad?, en donde se le da la oportunidad procesal, como lo establece el código, a la parte demandante, el trabajador, se le corre traslado al demandado, el empleador, y a la inversa, y luego se les da la oportunidad de presentar contrapruebas, y el juez decide. La evacuación de las pruebas, sobre todo en materia laboral, es bastante destacada la presentación de pruebas testimoniales, se deben surtir en el mismo acto de audiencia. No sucede así ante todas las autoridades administrativas y judiciales, porque muchas veces no está de acuerdo al calendario que tienen los juzgados, no se pueden, muchas veces en materia laboral las partes llegan con 10, 12 declaraciones y solo se puede en una jornada, usualmente las audiencias son o en la mañana o en la tarde, se pueden evacuar máximo unas 3 declaraciones. ¿Y qué pasa? Se fijan nuevas fechas de audiencia, a veces con posterioridad, 1 mes, 2 meses después, ¿verdad? Y pues es difícil la interacción y la concentración del proceso. Esto sucede en los juzgados seccionales de trabajo y en el Ministerio de Trabajo, en las direcciones regionales que existen en cada provincia. En el caso especial, y que voy a resaltar, de las juntas de conciliación y decisión, ellas cuando fueron creadas, mediante la ley que les mencioné de 1975, se les llamó los tribunales de despido, porque los principales procesos que ellas conocen son los despidos injustificados sin una cuantía definida. ¿Y qué sucede? La propia Ley 7, que la regula, establece que deben ser sus audiencias, desde que se inician, no deben detenerse hasta el final. Yo tuve la experiencia de elaborar una junta de conciliación 5 años y recuerdo que cuando llegué allí, no voy a hablar de año, ¿verdad?, hace un ratito, eran a veces las 3, 4 de la mañana y las audiencias estaban, ¿verdad?, todavía continuaban y habían iniciado a las 8 de la mañana, porque en total cumplimiento de la ley, porque la idea era que fuese concentrada y que se dieran resultados de forma rápida. Y la propia ley establece que en las juntas de conciliación y decisión, que están integradas por un tribunal tripartito, un representante de los trabajadores, uno de los empleadores y uno del gobierno, ¿verdad?, estos deben decidir en el acto de audiencia, deben emitir un fallo oral, garantizándole esa administración de justicia y esa tutela a los trabajadores que llegan allí, muchas veces, ¿verdad?, producto de un despido injustificado. Actualmente se está cumpliendo en la mayoría de los casos la ley hace una excepción de que en aquellos casos que consideren que excepcionalmente se deban practicar pruebas posterior al acto de audiencia, entonces el fallo será posterior. Pero la legislación les exige que decidan y al momento de finalizar la audiencia se reúnen los integrantes del tribunal, ¿verdad?, con un tiempo prudencial, luego llaman a las partes y emiten el fallo motivado de forma breve, porque posteriormente ellos tienen que emitir por escrito una sentencia. Es importante, esto agiliza, le da una interacción y una seguridad, ¿verdad?,
a las partes en el proceso y pues si tienen que recurrir la parte que no ha sido favorecida en el fallo, pues en el acto de la notificación, en el acto de audiencia, pues anuncian el recurso de apelación que es el que procedería, ¿verdad? En los casos que establece y que le es compatible con el artículo 554 del Código. Las audiencias, a diferencia de lo que decía Ana María en materia de familia, que ha mejorado, en el sentido de que ya no se transcriben, sino que se utiliza audio y video. Lastimosamente ni en la Junta, ni en los juzgados seccionales, que voy a mencionar, ni en el Ministerio de Trabajo, se utiliza todavía, y es una de las sugerencias que doy en el trabajo que está en la memoria, de que para poder que haya una mayor efectividad, que se pueda disminuir el tiempo y aprovecharlo mejor, sobre todo en la evacuación de las pruebas testimoniales, se hace necesario adecuar la tecnología a estos actos de audiencia y sobre todo la necesidad que se tiene de tener una decisión pronta. En la actualidad se transcribe, por lo menos ya hay computadoras, antes eran las máquinas de escribir Olimpia y era terrible por los pobres secretarios, ¿verdad?, al transcribir el acto de audiencia, pero todavía se maneja de esa manera. En igual sentido, el Ministerio de Trabajo tiene el mismo procedimiento en los actos de audiencia, pero no emiten un fallo oral porque la Ley 53 no se los exige. No quiere decir que no lo pueden hacer, ¿verdad?, pero siempre con posterioridad las direcciones regionales o la dirección general aquí en Panamá emiten sus fallos por escrito, la sentencia, mucho tiempo después. Los juzgados seccionales también realizan el acto de audiencia bajo este procedimiento, se transcribe, ¿verdad?, el acta de audiencia que firman los participantes y con posterioridad, y si hay que practicar pruebas, ¿verdad?, entonces la sentencia sale en un tiempo, bueno, depende del juez, ¿verdad?, 1 mes, 2 meses después, y las notificaciones personales. Otro aspecto, porque aquí hay que ir a la carrera por el tiempo, otro aspecto que quería destacar en este tema y que tiene que ver con la aplicabilidad de la oralidad es que la norma habla en 963 al final de que las partes tienen derecho a presentar un alegato final luego de la práctica de las pruebas en el acto de audiencia. En el caso de las juntas de conciliación y decisión, el alegato es oral. Y para mí, personalmente, por mi experiencia, siento que es un derecho bastante importante. En el alegato final ya se han evacuado las pruebas, cada parte, ¿verdad?, va a hacerle un recorderis al juzgador de las pruebas y sobre todo en los casos del Ministerio y del juzgado seccional, que muchas veces las audiencias se hacen hasta en 4 ocasiones diferentes por la multiplicidad de testigos y se le olvida, ¿verdad?, a las partes el hilo de las declaraciones de los primeros testigos y si tenemos varios meses de por medio de que se ha practicado y el alegato al final lo que le hace es permitirle a cada una de las partes de exponerle al juez su verdad y la acreditación de su verdad con las pruebas aportadas al proceso. Y siento que es relevante. Esto se realiza en las juntas de conciliación y decisión al final de la evacuación de las pruebas, se le permite a cada una de las partes presentar su alegato en el acto de audiencia, el alegato oral. Los juzgados seccionales no permiten a las partes presentar un alegato. Una vez se evacúan las pruebas, finaliza el acto de audiencia. En el caso del Ministerio de Trabajo, ¿verdad?, se permite el alegato, pero por escrito, y se le concede al final del acto de audiencia un término a las partes, usualmente de 3 días o 5 días, para presentar su alegato, ¿verdad?, y que posteriormente pues, va a ser considerado por el juzgador. Entonces, debe haber una equidad, ¿verdad? Si bien es cierto, tienen materias diferentes que conocer, las diferentes autoridades que les he mencionado, soy del criterio de que debe haber un equilibrio, ¿verdad?, una igualdad para las partes en cada una de estas instancias, todas que conocen de reclamaciones laborales para poder que haya una mayor efectividad. Existe el principio de oralidad en los procesos laborales, se aplica, obviamente, sobre todo en el acto de audiencia, pero todavía tenemos que adecuar la tecnología. Tenemos, si bien es cierto, el código es de 1972, se han expedido leyes con posterioridad, pero tenemos que seguir adecuando nuestra legislación a nuestra realidad y a nuestro entorno,
siempre respetando los derechos y garantías de ambas partes. Si bien es cierto, la legislación de trabajo es la aplicación del principio pro operario a favor de los trabajadores, no podemos dejar de darle la oportunidad a la otra parte, que es el empleador, de hacer valer los derechos cuando así, ¿verdad?, deben presentarse ante el tercero, que es el juzgador. Antes de finalizar, porque se me fue el tiempo, en mi condición de presidenta del capítulo de Chiriquí, brevemente quiero extenderle una invitación a todos. Del 16 al 19 de octubre próximo tenemos nuestro seminario del capítulo de Chiriquí, un seminario que tiene invitados internacionales también, donde seguiremos estudiando y analizando las diferentes tendencias en materia de derecho procesal. Muchas gracias. Muy buenas tardes, y bueno, sé que la hora apremia y que están cansados, con hambre y con sueño, así que yo voy a tratar, así como mi tema, cortito, bonito, pero un poco, como diríamos, beligerante en ciertos aspectos, porque no voy a hablar tan amenamente como mis compañeras que me precedieron. Y yo inicio con una pregunta. ¿Son ejemplos buenos los procesos orales que hasta ahora tenemos para implementar en materia de procedimiento civil en Panamá para los otros casos? Y no es que aquí no tengamos procesos orales, sí los tenemos, y nuestro Código Judicial lo establecen los artículos 1281, 1282 y 1283. Específicamente establece que los de daños y perjuicios, que son mayores de 5.000 balboas, pueden someter a eso. Y sabemos perfectamente que aquí nadie se somete a eso y todos estamos acostumbrados a irnos por el proceso ordinario, porque es más cómodo, más tiempo para la etapa probatoria, entre otras cosas. Por el otro lado tenemos los casos de las actas de la Junta de Accionistas y por último, que es el tema que voy a tocar directamente porque es lo que vivimos a diario, son los temas de anulación y reposición de los bonos del Estado. Y este proceso oral, que debe ser rápido, sin apremio, y que como funcionarios estatales deberíamos procurar emitir las documentaciones requeridas con premura para poder que estas personas que de alguna manera u otra pierden estos bonos, que aquí, como hemos visto, pues tenemos 3 de ellos en movimiento circulando desde 1989 en adelante. Primero porque no había fluidez económica en el tiempo de la dictadura militar. Segundo, porque se reconoció un 13º mes que no se había pagado desde 1980 y tantos también. Por otro lado, tenemos algunos pagos como el CEPADEN, CERDEN y todo esto que ustedes han escuchado en las noticias de ahora de los que se está pagando. Y todo eso lo emite el Estado pagador, porque es el que tiene que pagar. Y el legislador sabiamente estableció en el código pues la fórmula de que si a estas personas se les perdían estos documentos, hubiera la fórmula, igual que en el Código de Comercio, de anular el documento y reponerlo. Y se supone que por ser un procedimiento oral y como nuestro código sabiamente lo describe, que debe presentarse la demanda, que deben hacerse la solicitud inmediatamente a la Contraloría para que conteste la misma, igualmente las pruebas vienen de la Contraloría, y todo esto hasta hacer la audiencia que no se puede aplazar solamente una vez, y así de rápido es este proceso y debería hacerlo, pero la experiencia es fatal. Y yo no sé si es por la falta de actitud o el reconocimiento de un proceso oral, o es que nos quedamos con un mecanismo escritural y tiene que terminar siendo escritural. Pero lamentablemente
cuando nosotros contestamos este tipo de demandas para las personas que a través de un apoderado judicial solicitan que se anule y se reponga el bono del Estado que se le ha perdido o que se ha extraviado o que se ha deteriorado, lamentablemente la situación en los tribunales es infastuosa. Entre ellos, porque hemos tenido la experiencia de que después de haber logrado terminar una audiencia, el juez se le ocurre, porque esto es una ocurrencia, no está en ninguna norma, establecer que hay que notificar a dos partes más que no han venido al proceso cuando ya el proceso ha culminado. Y es la situación que está ocurriendo en los tribunales de Panamá, en los tribunales de Colón, y es la experiencia a la que vengo a advertir, que creo que es ineficaz, porque después de haber terminado una audiencia, la juez ordena que se anule todo lo actuado a partir de la audiencia, porque no se notificó al Banco Nacional, que no es parte en este proceso, y que no se le notificó al que emitió el bono directamente como la entidad del CERDEN, el CEPADEN. La ley solamente establece dos instituciones a las que debe notificarse y deben estar anuentes de eso, que son la Contraloría General de la República como parte emisora, ¿verdad? Y por el otro lado, la que puede hacer constar si ese documento negociable, aunque sea un bono del Estado, fue cambiado o no. Y lamentablemente hemos tenido esta situación en más de 3 casos, en donde se solicita eso. Otro colega tuvo la situación, solicitó la reposición de un CERDEN y cuando llega al tribunal le dicen que van a realizar la audiencia nuevamente porque la notificación, la firma de la entidad pagadora hacia CAP de la abogada que se notificó no estaba clara. Entonces, ¿es un proceso oral o un proceso escrito? Y lo peor, señores, es que resulta que después que usted logra finalmente una sentencia, tiene por orden del mismo Código Judicial, que en los procesos en que interviene el Estado, tiene que irse en revisión al primer Tribunal Superior. Entonces ahí nos vamos como en 2 añitos, ¿verdad? Entre que la contestación de la demanda por parte del Contralor General a través de sus representantes legales, la hacia CAP, y después de eso que le anulen la audiencia y volver a retrotraer el proceso hasta por pretermisiones que obviamente sabemos que no existen, ¿verdad? Creo que fue porque el abogado solicitó un impulso procesal. Y estas situaciones se están dando. Entonces, estos ejemplos realmente no nos ayudan a que haya una voluntad para implementar un sistema de oralidad dentro del proceso civil, porque todavía seguimos con estos rigores anquilosados del inquisitivo. Y lamentablemente, el que paga los platos rotos siempre es el usuario. Aunque nuestra justicia civil establece en el 1243 claramente que las partes pueden pedirle al juez que se sometan a este proceso a través del escrito de demanda o el escrito de contestación del procedimiento oral, nosotros tampoco hacemos eso. Entonces yo considero que a pesar de que tenemos procesos orales, por así decirlo, de audiencias en este caso, porque lo demás es escrito, no estamos cumpliendo ni siquiera con este pedacito que tenemos para poder practicarlo, ¿no? Y lo menos que están haciendo los juzgadores o aquellos que en realidad tienen eso es tratar de dar un impulso procesal, no, sino de someter a más rigurosas notificaciones que en realidad no van a resolver ningún problema a una persona que sanamente pues se le perdió o se le deterioró un documento que tenía que cobrar en un momento determinado. Y yo me encuentro en esa situación, pero viendo los procesos que yo misma llevo, no quiero ni meterlo, esperaré a ver cuándo lo cambio.
Entonces, lamentablemente, la situación que hoy tenemos es que los ejemplos no son buenos. El sistema de escritural ha minado nuestras vidas de tal manera que ni siquiera teniendo dentro de nuestro código cómo practicar procesos orales, nos resistimos. Tenemos esa piedra que nos lleva a lo profundo y que no queremos salir de ella. Y mucho menos, como dijeron mis antecesores esta mañana, que no es que la oralidad vaya a resolver todos los problemas, pero entre más nos anquilosamos en estos sistemas de escrito y exigiendo cosas que realmente no están en la norma, lo único que estamos haciendo es llevando del sistema civil o el procedimiento civil a peores resultados. Y lamentablemente afuera el usuario, el que necesita que nosotros a través de estos procesos resolvamos su vida diaria, no ven un resultado. La respuesta y la opinión pública entonces termina siendo mala y deficiente. Y consideran entonces que la justicia sigue siendo de la perestroika, atrasada y que no resuelve ningún problema y llega igual que la policía tarde. Muchas gracias. Por la deferencia. Me gusta hablar de pie, así que el tiempo es igual y vamos a hacer lo más corto posible. Voy a hablar sobre todo sobre la jurisdicción agraria, particularmente en la provincia de Los Santos, y para hacer una pequeña comparación con el juzgado primero civil. Me limité a hacer los casos 2018, ordinarios. La mayoría de los procesos en ambas jurisdicciones son de sucesiones, pero me interesaba en particular lo de los casos de juicios ordinarios. En este caso, pues obviamente hay una clara ventaja total de la jurisdicción agraria, vamos a ver el porqué, en el cual se presentaron 54 casos, de los cuales salieron 41 sentencias de fondo dentro del mismo año. ¿Okay? O sea que un porcentaje extraordinariamente importante, sobre todo si tenemos en cuenta de que en el mismo periodo el juzgado primero ingresó 59 procesos ordinarios y su récord fue de 0 sentencias de fondo. Algo que obviamente no tiene que extrañar a nadie, porque el problema central de la demora en los juzgados ordinarios es el término probatorio, que vamos a ver enseguida, brevemente. Y sobre todo, el juzgado agrario está recientemente creado. De hecho, nuestro código nuevo es de 2011, así que ni siquiera hay juzgados agrarios en todo el país y todavía falta el tribunal agrario. El proceso agrario es un proceso que se hace por audiencia, es un proceso oral. Ahora lo vamos a ver un segundo. El proceso ordinario tiene una serie de términos prefijados, pero llega un momento, después del traslado de la demanda, en el cual se presentan las pruebas, se hacen objeciones y se presentan contrapruebas. Y ahí se abre un periodo indefinido para la práctica de las pruebas, que generalmente va de 1 año a 2 años, dependiendo de los juzgados y del tiempo que tienen, operando y de la cantidad de casos que han ingresado. Mientras que el proceso agrario, por el contrario, se presenta la demanda y contestación por escrito. Hemos visto un par de procesos que son parecidos, es muy bueno, tiene una audiencia preliminar donde se presentan los incidentes, secciones, etcétera, se verifican lo de las pruebas, el objeto, si hay mediación, etcétera, una audiencia de fondo que se establece el mismo día de la audiencia preliminar. Prevé también la posibilidad de dictar la sentencia en el mismo acto, pero el proceso agrario tiene la particularidad de que las audiencias se hacen en el predio donde hay el problema, ¿no? O sea que generalmente las audiencias de fondo se hacen en la finca donde 2 paisanos míos están peleando un pedazo de tierra y ustedes no sé si conocen, pero la gente allá tiene un amor profundo por ese bien. Así que
yo creo que ningún juez en su sano juicio, salvo que lleve una buena dotación de policía, fallaría el caso en la audiencia, ¿no? O sea, eso, y generalmente no van muchos policías. De hecho, no van casi nunca, de las que yo he participado, no se pide audiencia pública y generalmente el juez solicita el tiempo, se acoge el término de ley, que es 30 días, y lo hace. O sea, que hasta el momento todo está perfecto. O sea, a propósito de oralidad, exigirle a un juez agrario que dicte el fallo ahí, pues realmente sería algo que pondría seguramente en grave riesgo la seguridad. Y creo que pues no se necesita, reitero, porque se están cumpliendo los términos de una manera relativamente adecuada. Ahora, no es que con esto también quiero, a propósito de los jueces ordinarios, no es que estoy diciendo que el juez ordinario no trabaja. Recuérdense que hay una cosa que depende, que también es de la cantidad de jueces. Si, por ejemplo, introdujéramos un proceso por audiencias al juzgado civil, sería peor, porque tiene las pruebas viejas de practicar, los procesos anteriores, más los nuevos que tendría que fijar fecha de audiencia, sería un desastre. Y con el juzgado agrario, obviamente, hay que tener en cuenta cuántos procesos le ingresan y cuántos procesos puede él gestionar perfectamente, así como lo está haciendo, a mi juicio, en términos hasta este momento. Ahora, un segundo punto que me pareció importante en el momento de analizar eso de la jurisdicción agraria y su oralidad. Sabemos que está escriturada la demanda, la contestación y los incidentes. Me parece perfecto y creo que para el proceso civil se hace indispensable, porque el asunto de la oralidad total, pues en estos temas podría ser hasta perniciosa. Aunque la persona que clasifica para la defensoría de oficio puede presentar la demanda oral, pero generalmente la práctica generalizada ha sido que se designa al defensor y el defensor presenta la demanda por escrito. Ok, segundo punto, las pruebas. La audiencia, todo viene grabado audio solamente. Perfecto, ahí se forma un documento donde se recogen lo que las partes han dicho durante la audiencia y perfecto, y se ha hecho un documento. La grabación es un documento, se guarda en una computadora, ¿okay? Y forma de hecho ya parte de algo que podríamos llamar expediente, aunque sea digitalizado. La práctica es que los juzgados la transcriben, o sea, hacen un segundo documento del documento que ya existe y que se hizo delante de las partes, situación que no tiene ningún sentido, solo que es un resabio del proceso civil, donde se transcriben las cosas, pero ya está grabado, no se necesita, después que se guarde la grabación, ya existe el documento. Perfecto, y se llevó, sobre todo se hizo delante de las partes. Creo que eso no está previsto en ninguna norma, pero creo que es una práctica que se puede eliminar totalmente, totalmente y sin ningún problema. Pero voy a volver un minuto solo sobre este tema de las pruebas y los documentos. Y otro punto importante, ese expediente, incluyendo la grabación, que llamamos acervo probatorio, ¿no? Todo lo que está en grabación y en escrito, es un buen expediente. A mi juicio, un buen expediente porque sigue las pautas que están fijadas en el Código Judicial, que trae ritos, como decía un gran procesalista penal italiano, Franco Cordero, ritos y sabidurías muy antiguas, que parecen banales, pero son muy importantes. Por ejemplo, la foliatura continua de las hojas, un expediente, o como lo queramos llamar, que no tiene foliaturas continuas, se presta para miles de cosas. Y se lo digo ahí a los penalistas, ¿no? O sea, por más que la carpetilla no tenga, se presta para que alguien saque documentos, para que meta otros, en fin. Bueno, se prevé la posibilidad de reposición en caso de que se pierda algún documento, ¿ok? Y porque eso tiene una clara conexión también con los términos. Y el desglose, en el caso que yo quiera retirar un documento, yo tengo que sacarle copia y dejarlo, porque y vengo al que fue el punto que me interesó, el expediente es una prueba del proceso, es lo que nos queda después que pase el proceso. ¿Okay? Y entonces, en este caso, ese proceso lo podemos revisar en cualquier momento, aún a futuro. De hecho, hemos tenido, históricamente hablando, varios procesos que después de centenares de años, la gente ha revisado y vieron que estaba mal, y eso es importante porque hay una conexión directa. Aquí hablaron ya muchos especialistas sobre
las investigaciones epistemológicas, que no es el caso de un proceso, pero sí tiene que haber algún grado de conexión de la verdad y que yo pueda hacer ese análisis crítico en cualquier momento que quiera, sobre todo porque no se trata solo de las partes o del juez, se trata que a veces también la misma colectividad pues tiene ideas que después encontramos erradas y me viene en mente un famoso proceso que un gran escritor italiano que se llama Manzoni escribió un libro que se llama Los novios y Promessi Sposi, donde hubo un proceso en 1600 sobre la peste y le echaron la culpa a un pobre señor que se llamaba Giacomo Baruelo y dijeron que tenía pactos con el demonio e infectó a todo el mundo y lo condenaron a muerte y murió desmembrado junto con otro poco de personas. Hoy sabemos que el señor Giacomo Baruelo pues no tenía nada que ver con la peste, pero eso lo sabemos porque el expediente estaba ahí. O sea, si el expediente no está ahí y no tenemos pruebas documentales, etcétera, pues simplemente quedamos al arbitrio de algo que también que escuché por ahí de las folías o locuras colectivas que se puedan dar dentro de las sociedades y de los procesos. Un último punto. A propósito, acá Aramburu Kai habló de ese asunto también. Cuando tenemos un narrador, un testigo, que realmente todos nos basamos en la confianza y realmente entre nosotros no le damos un gran valor probatorio porque pensamos que si los trae la parte actora, pues va a ser a favor de él y al revés, si los trae la parte que se defiende, va a ser lo mismo. Hay una gran diferencia casualmente con las grabaciones, que Carne Luti decían que eran pruebas, documentos directos. Y es cierto, cuando yo filmo un evento, no necesito que la otra parte lo acepte para que sea auténtico. ¿Es un hecho que se dio o no? Lo filmé, quedó filmado. Ahora, ¿cuál es el punto? Al testigo grabado le puedo creer o no, pero de que lo hizo delante del juez está ahí, no hay problema. Puede haber dicho mentira. El ser humano es un animal que sabe mentir, así que no puedo dar por hecho que sea verdad lo que dijo. Bien, así que, y si es en un proceso peor, si lo trajo una de las partes, todavía peor, lo tengo que ver con más cuidado. Pero si yo firmé al señor que chocó por atrás y está firmado, lo único que podríamos objetar es si la prueba mecánica fue montada. Así que tendríamos que traer un perito muy fácilmente detectar si ese video no corresponde a la realidad y fue hecho una maquinación fraudulenta para que dijera una mentira. Así que esas pruebas no necesitan, las pruebas de mímesis mecánica o de reproducción mecánica no necesitan ser autenticadas porque ya lo son de hecho. Simplemente lo que podríamos desvirtuar es si hubo un fraude al hacerlo y eso se tendría que desvirtuar con una prueba pericial, no con el debate entre las partes de tacha de falsa, etcétera. Que lo escuché antes en la mañana, antes en la tarde en lo de Aramburu. Y por último, para terminar, casualmente el expediente que contiene las pruebas que llamamos acervo, probatorio o conjunto, corresponde a la palabra griega que se llama sórites, de donde viene el silogismo que se llama con ese nombre, que es una concatenación de silogismos donde la conclusión de uno es la premisa mayor del otro, que es lo que más o menos los griegos hablan de conocimiento lógico o de investigación de la verdad material, y es lo que más o menos hacemos en el expediente, y por eso la importancia enorme de conservar un expediente, sea electrónico, sea de papel, pero que es indispensable a mi juicio y que creo que el que hace con exceso el juzgado horario es muy bueno. Con eso doy fin a mi exposición y les agradezco por su tiempo. Muchas gracias.